Muy buenas jugadores, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de todas estas novedades que ha ido saliendo por parte de Games Workshop con novena edición. La verdad es que nos han sobrecargado de información, tenemos muchísimas nuevas miniaturas que van a salir en las próximas semanas y próximos meses. Prácticamente esto lleva siendo monotema de Warhammer 40.000 desde que salimos de vuelta con las revelaciones y con los lanzamientos después de esta pandemia que aún seguimos viviendo. Bien, vamos a empezar con el tema de los necrones, que me parece muy tocho todo lo que está ocurriendo, todo lo que está saliendo. Ya no solo aparte de las miniaturas, nos gusten más, nos gusten menos, son todas un pepinazo de minis, sino aparte del trasfondo. Se está avanzando muchísimo con el trasfondo. En el día de ayer teníamos dos nuevas revelaciones de miniaturas. Una ya lo habíamos visto, era el Rey Silencioso, este amo de guerra. Luego hablaremos un poco de los amos de guerra, aunque creo que ya he dicho muchas veces mi opinión sobre ellos. Y luego tenemos, desde mi punto de vista de trasfondo, el gran pepinazo de, ya no diría la semana, sino del mes, que es este nuevo Zetán, que no es un Zetán cualquiera, es el Dragón del Vacío, y supuestamente el Dragón del Vacío estaba durmiendo en Marte, con lo cual tenemos un gran avance del trasfondo, al menos en ese aspecto. Ya sabemos que el trasfondo de Warhammer 40.000 es amplio como la galaxia en sí, pero que de repente salga un personaje tan enigmático y que siempre ha estado en la mente de muchos jugadores de qué ocurrirá cuando salga este Zetán. La verdad es que da muchísimo juego. Ojalá a lo largo de esta edición renueven el resto de miniaturas de Zetanes, con nombre quiero decir, porque bueno, cuando salieron estaban muy interesantes, pero sí que es cierto que conforme ha ido pasando el tiempo, ese interés en esas miniaturas yo creo que a día de hoy son caldo de conversión, esas dos miniaturas. Las minis te las pillas para poder hacerte otras, más que per se como esos titanes con nombre. En cualquier caso, todas las miniaturas de los necrones son acojonantes. La caja de inicio, que ya vamos a abrir el melón, la caja de inicio son 155 euros. No es algo que crea que pueda ser, no, son 155 euros, me lo ha confirmado una persona dentro de Games Workshop. Se acabó. Va a ser así, 155. Entonces, por cabeza, si lo quieres dividir igual, son a 77,50, si no estoy calculando mal. El caso es que la parte de los necrones a mí me parece acojonante, seas el jugador que seas de necron. Si eres un jugador de necron muy veterano, vas a tener un montón de unidades nuevas por el precio de lo que viene a ser un Star Collecting. Y lo único, si tienes muchos guerreros necrones, lo único es esa cantidad de guerreros necrones que igual no te llega a interesar. Porque aquel jugador que lleve muchísimo tiempo jugando con guerreros con necrones, seguro que tiene suficientes guerreros necrones. Aún así, 20 guerreros necrones nuevos, oye mira, no nos vamos a quejar por eso. Porque para los jugadores novatos, tener 20 guerreros necrones es un muy buen núcleo de ejército, de tropa básica. Luego ya con el futuro te irás pillando inmortales o lo que sea, pero desde luego los guerreros necrones 20 está más que de agradecer. Y el resto son miniaturas nuevas, o sea, son todo miniaturas nuevas, son todo unidades nuevas. La caja de inicio de necrones en ese sentido es acojonante para tanto el veterano por todo lo nuevo que tiene, como para el novato, porque desde mi punto de vista han hecho una caja de inicio muy equilibrada en todos los aspectos. Vale, ahora, ¿qué es lo que opino yo sobre el tema de los amos de guerra, los señores de la guerra? Creo que todos tendrían que tener uno. No hace falta que sea un señor de la guerra con nombre como tal. ¿Por qué creo que todos tendrían que tener uno? Pues porque si no es ahí donde empiezan los desequilibrios. Ahora sí, el Rey Silente, que yo creo que va a ser un amo de la guerra, es un buen amo de guerra y se puede jugar. Empieza a haber un desequilibrio con por ejemplo, los Eldar Oscuros, que no tengan ninguno. Por poner un ejemplo, podemos ir y buscar más ejemplos, pero por poner un ejemplo sería ese uno de los más adecuados. También me parece que a día de hoy es mucho más sencillo poder pillar amos de guerra, poder sacar por parte de Games Workshop. A nivel de calidad de miniaturas estamos viendo que son capaces. A nivel de calidad de ideas, bueno, es que
solo con ver lo que han estado sacando de los nuevos Necrones, creo que son capaces. O sea, hemos visto ahora el Rey Silente, el Dragón del Vacío, o sea, que no sé qué más necesitamos esperar de parte de Games Workshop, y lo único es que haya al menos una edición en donde todos los codes tengan el mismo núcleo de posibilidades, a ser posible. Con esto, por ejemplo, quiero volver a séptima edición, una edición mucho más oscura que la que vamos a vivir a día de hoy, en donde todos esas divisiones del caos, ¿no? De legiones del caos que tenían como un núcleo propio, como pueden ser los Mil Hijos, la Guardia de Muerte, los Berserkers de Khorne, los Marines Ruidosos, ¿no? Todo eso pensábamos que iban a salir como Khorne Daemon King. Khorne Daemon King fue un codex que salió en séptima y aunaba todo Khorne, con lo cual teníamos pues a Khal el Traidor, a los Berserkers de Khorne. Fue un poco raro porque no renovaron gama de Berserkers de Khorne y sin embargo tenían un codex específico para ellos. Pensamos que el resto, las otras tres, iban a salir un poco con esa intención. Cuando hemos pasado a octava, hemos tenido a la Delgard, de hecho, la Guardia de la Muerte, de hecho, fue lanzamiento con caja de inicio. Decíamos, esto puede ser el futuro, chicos, o sea, esto puede ser el futuro. Luego tuvimos a los Mil Hijos. Ambos tienen su señor de la guerra, porque es su primarca. Y del resto no se sabe nada, ¿vale? De las otras dos, ni del caos. A día de hoy tenemos a Guilliman, tenemos a Abaddon. Creo que funcionan muy bien como lo que pueden ser coetáneos en cuanto a nivel con el Rey Silente. ¿Por qué nos vamos a quedar solo en eso? Vamos a que saquen algo así para todos los diferentes codes. Podemos tener un montón de personajes que, como había antes en Eldar Oscuros, en Tiránidos había muchos personajes con nombre entre comillas, eran como bestias especiales. Volver a traer algo así, sacarles una miniatura que antes no tenían, y ese fue el motivo por el cual Games Workshop los retiró, para que nadie pudiese aprovechar, y te saco una miniatura de otra empresa que representa esto que Games Workshop nunca ha explotado. Una de las razones por las cuales Games Workshop se cargó a un montón de personajes fue esa, o una de las razones por las cuales Games Workshop luego sacó sus propias unidades que aún no habían tenido y reventó todo lo que habían hecho otras empresas. Cualquier caso, ojalá novena sea por fin una edición en donde, en cuanto a posibilidades, no en cuanto a que haya un equilibrio real, porque el equilibrio real va a ser imposible, sino en cuanto a posibilidades, en que yo coja un codex, me permita a mí el tener todo lo que mi enemigo tiene. Es eso, en el que si yo tengo un señor de la guerra, mi enemigo tenga un señor de la guerra. En el que si yo tengo un volador, mi enemigo tenga un volador. O al menos algo que pueda luchar contra el volador. Hemos estado viendo que empieza a salir escenografía para los distintos ejércitos. Algo que en Isoximar ya tenemos y damos por hecho, que podamos pillar escenografía para nuestros ejércitos propia, que nos da una serie de ventajas o una serie de características a nivel mecánico y de jugabilidad. Ahora parece que va a suceder esto en novena de una forma mucho más generalizada que había actualmente. Porque en octava, si no me recuerdo mal, la única que tenía fue la corona Noctilit de los marines espaciales del caos. Hemos visto una especie de campos necrones como de teletransportación, yo diría. Hemos visto el búnker de los marines espaciales. Entonces es posible que, si bien por pocos puntos, o yo creo que va a ser por pocos puntos, no va a ser gratis, vamos a tener una serie de escenografía. Esto le viene de puta madre a Games Workshop. Pero bueno, vamos a irnos a la segunda parte, que sería la de los marines espaciales. Y con la caja de inicio. La caja de inicio de marines espaciales, desde mi punto de vista, está también muy equilibrada. Tenemos un núcleo en cuanto a unidad básica, tenemos apoyo pesado, tenemos ataque rápido, tenemos diferentes tropas de élite, diferentes personajes que nos sirven de apoyo, que nos dan buffos. Tenemos bastantes miniaturas en ese aspecto. Y para el nuevo jugador
desde mi punto de vista, es una buena caja. De la misma manera que lo fue la anterior. Y entre la anterior caja y esta caja tenemos un ejército primaris bastante destacable. Muy, muy interesante si tenemos ambas cajas. Sin necesidad de spamear varias veces. Aunque si las spameas varias veces vas a tener un ejército aún más acojonante. ¿Qué pasa? Seguimos con el melocotón de los marines achaparrados. Melocotón que además sube de nivel, y es que ayer nos sacaron la revelación del capellán primaris en motocicleta. Capellán primaris en motocicleta, vale, guay, muy interesante, la mini acojonante, pero es que ya teníamos un capellán en motocicleta, que era el achaparrado, y que en la pasada edición no se podía jugar, porque no podías meter al capellán en motocicleta. Entonces, a ver, hay que entender, cualquier cosa que lleve moto es un bufo indirecto, tanto a Ángeles Oscuros, por posibilidad de utilizarse, no por que sea algo que vaya a jugarse 100%, sino, como hemos dicho al principio, las posibilidades y que todo el mundo tenga un número parecido o similar. Pero bueno, Ángeles Oscuros, les viene de puta madre un capellán en moto. Si el capellán es primaris, mejor, porque ya tenemos las motos primaris. Las cicatrices blancas, también les viene bien este tipo de unidades. O sea, los que puedan utilizar unas motos y les puedan sacar más partido, les van a salir mejor. Esto es un bufo indirecto a todos estos capítulos. ¿Qué pasa? Si vemos la caja de inicio desde el punto de vista de los capítulos, desde el punto de vista de un jugador veterano, ya empezamos a torcer el morro. Las miniaturas son muy buenas, sí, pero dependiendo de cómo sea tu ejército, hay algunas que no te van a casar tan bien como tú piensas y hay otras que sí. A día de hoy, sabiendo que las motos de los primaris pueden ser del ala del cuervo y sabiendo que la unidad de esta especie de vanguardia, de tropa de vanguardia, de veteranos de vanguardia, pueden ser del círculo interior, o sea, del ala de muerte, la caja, si eres un jugador de Ángeles Oscuros, está bastante interesante. Está muy interesante esa caja, ¿vale? Si eres cicatrices blancas, bueno, pues mira, las motos te pueden interesar bastante bien. Te puede interesar también las unidades de asalto. Si eres lobos, desde luego, los intercesores de asalto te interesan mucho. Ya veremos luego los personajes a ver qué tal van. Aunque ya os digo, tenemos un capellán, que bueno, es un capellán normal. O sea, que los que ya tengamos un capellán, otro más, no sé, pues es una de esas cosas que te quedas como un poco descolocado. Ese capellán que además se parece muchísimo a Hortan Cassius, que casi todo el mundo cuando vio la miniatura dijo, joder, Hortan Cassius primarizado. Y la verdad es que se le da un aire que te cagas. No sé por qué esto no es así y nos lo venden como un capellán sin nombre. Que bueno, eso es ¿vale? El otro, el justicar puede ser mucho más interesante, porque es como ya un capellán primaris más cheto, más con otro tipo de perfil, otro tipo de uso dentro del ejército. Pero vaya, que la idea es que no vayáis con hype del copón y digáis, me voy a pillar esta caja, toco todo, y luego no utilicéis todas las unidades. Pensar un poco, igual hay diferentes tipos de jugadores, tenéis distintos amigos que juegan distintos tipos de capítulos y entre todos vosotros podéis ir sacando partido a la caja, porque si veis las reglas y decís, vale, yo nunca voy a jugar, por poner un ejemplo, esta unidad de pesados con los fusiones, con no sé qué, igual, por ejemplo, alguien que juegue con salamandras, por poner un ejemplo, o con manos de hierro, dice, oye, yo sí. Entonces, intentar, dentro de lo posible, no llevaros por el tren del hype y acabar con una marea de plástico infinita, que nos pasa a todos los jugadores. Ya os he dicho muchas veces lo de comprar con cabeza. Esto, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Comprar con cabeza y si podéis hacer economía colaborativa, hacerlo. O sea, si hay gente que
tiene distintos capítulos, jugáis con gente con distintos capítulos y estáis viendo claramente que hay una unidad que no la vais a usar prácticamente nunca, qué mejor que poder apoyaros en eso y que no sea un costo excesivamente grande para ningún jugador. Sobre todo porque a día de hoy el futuro de todo el mundo es incierto. O sea, esto es un desastre a niveles proporcional. Vamos con el Tecnomarine Primaris, que lo mismo, si os estaba diciendo que el capellán en moto era un bufo indirecto, pues el Tecnomarine Primaris es un bufo indirecto a los manos de hierro. Porque vamos a tener una opción de personaje que viene muy bien con la estructura que tienen los manos de hierro y con todas las sinergias que tienen los manos de hierro, y encima va a ser Primaris. No tenemos por qué tirar del achaparrado, con lo cual vamos a gastarnos unos pocos puntos más, pero va a durar más, va a ser mejor en ese aspecto. Y volvemos con el melocotón. ¿Qué cojones pasa con los achaparrados? Pues otra edición más en donde no lo sabremos. Pero tampoco es algo que digas, bueno, los van a quitar. No tiene por qué, porque, por ejemplo, para los lobos espaciales, los garras sangrientas, hay algunos que otros bufos que son muy interesantes y que te los proporcionan unidades como pueden ser los Wolfen. Yo entiendo que o bien empiezan a primarizar todas estas unidades especiales, o bien las dejan como están. Que tampoco estaría mal dejarlas como están, porque no es que estemos diciendo que son unidades que tengan 40 años de vida. Son unidades que igual tienen 10, 12 años, algunas de ellas, incluso menos. Entonces, de repente, igual el salto de primarizarlos incluso a las unidades especiales se nos queda un poco loco. Eso, o bien, de repente, nos empiezan a acercar toda la gama de herejía de Horus en cuanto a modelos básicos, en cuanto a marines, y empezamos a tener las pistolas Volkit, empezamos a tener un armamento que es más tocho y que estaba reservado para la herejía de Horus y ahora nos lo empiezan a traer para nuestros marines achaparrados. Esto podría ser una de las opciones de traernos todo eso y que, por así decirlo, estén juntando tanto la herejía de Horus como Warhammer 40.000. Entonces, si bien es posible que muchos jugadores de Warhammer 40.000 sus marines achaparrados no los quieran jugar porque prefieren jugar con Primaris, sí que pueden empezar a trastear con herejía de Horus y todos esos marines que tienen hacer ese cambio a herejía de Horus y que no sea algo injugable, que no tengas de repente la mitad de tu colección y no la quieras tocar con un palo. Creo que puede ser una de las opciones. No sé si va a ser la que haga Games Workshop y desde luego, aunque a veces pueda acertar, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De cualquier manera, creo que es un melón que no va a resolverse tampoco a corto plazo y que empezaremos a ver la salida del túnel una vez haya salido Warhammer Fantasy All World. Ahí veremos un poco qué es lo que plantean, dependiendo de cómo funcione, cómo plantea Games Workshop el futuro de los achaparrados. Porque estamos viendo que 40.000 en muchos de los cambios que se están haciendo son cambios que ya hemos visto previamente en Age of Sigmar. Hemos visto unos cambios en Age of Sigmar que vemos que funcionan y cómo los traen a Warhammer 40.000. Que de hecho ya no es que sean unos cambios en cuanto a reglas o en cuanto a, por ejemplo, como ya hemos hablado, esta escenografía que es para ejércitos propios, sino que también llega a nivel de la estética. Porque en la primera caja de inicio teníamos a los Sigmarites, en la primera caja de inicio teníamos a los Primaris, y en la segunda caja de inicio de Age of Sigmar los Sigmarites empezaban a llevar tabardos, y en esta segunda caja de inicio de 40.000 con los Primaris vemos que de repente llevan tabardos una buena parte de estos Primaris. Así que ya no es solo a nivel de juego, sino que incluso a nivel estético. Este cambio, esta retroalimentación entre los dos grandes juegos de Warhammer. Entonces, esto es todo por el vídeo de hoy. ¡Hasta otra, jugadores!